Antes de que el pueblo de Israel tuviera nombre, antes incluso de que el judaísmo se convirtiera en una religión estructurada, hubo un hombre que escuchó una voz del cielo, una voz que le decía que dejara atrás todo lo que conocía, su hogar, su familia, sus dioses, su identidad. Ese hombre fue Abraham. A menudo se le recuerda como el patriarca de innumerables pueblos, el amigo de Dios, el padre de la fe. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca se detiene a preguntar quién era realmente, cuáles eran sus orígenes antes de recibir la promesa divina, de qué pueblo provenía antes de convertirse en la figura central de la Biblia. En una época en la que el concepto de Israel como nación aún no existía, surge la pregunta: ¿cómo podía Abraham ser israelita? ¿Cómo podía formar parte de un pueblo que aún no se había formado, como Judá, que era solo un sueño lejano en aquel entonces? ¿Y cómo podía ser llamado judío si el término aún no definía a toda una nación? Estas preguntas, aparentemente simples a primera vista, esconden un misterio que ha persistido durante milenios. La Biblia nos ofrece algunas pistas, pero no es la única respuesta que tenemos. Textos antiguos, historias que han sobrevivido a través de los siglos y tradiciones casi olvidadas revelan un panorama mucho más complejo de lo que solemos pensar. Abraham no fue solo un hombre de fe, fue un migrante, un extranjero, un hombre aislado de las profundidades de la civilización caldea. Se convirtió en instrumento de un plan divino que trascendió el tiempo y el espacio. En este viaje, cruzaremos ríos, culturas y siglos. Profundizaremos en la reconstrucción de la vida de Abraham desde sus primeros días hasta su gran legado. Comprender quién era nos ayudará a comprender por qué fue elegido para cumplir una misión tan importante. La historia de Abraham es mucho más que una historia religiosa. Es la historia de un hombre común que se convirtió en parte fundamental de una historia eterna. Acompáñanos a descubrir cómo este hombre, que vivió en la antigüedad, dejó una huella que resuena en el presente y sigue guiando millones. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, le prometió Dios a Abraham en Génesis 12. Así comenzó el éxodo de un hombre cuyo nombre sería recordado por siglos: la salida de Ur, un hombre entre civilizaciones antiguas. En la región caldea, no era una simple aldea, era una de las ciudades más influyentes de la antigua Mesopotamia, un centro bullicioso donde floreció el comercio. Se desarrolló la escritura cuneiforme y la adoración de deidades como Nana, el dios de la luna, dominaba la vida cotidiana. En este entorno cultural y religiosamente rico, Abraham vivió con su padre Taré y sus hermanos. Aunque la Biblia lo describe como un hombre justo y obediente, Abraham no comenzó como una figura religiosa prominente. Formó parte de una sociedad politeísta que adoraba a muchos dioses y dependía en gran medida de templos dedicados a ídolos hechos de barro y piedra. La voz que lo llamó era completamente ajena a esa tradición, una orden directa que nada tenía que ver con los dioses adorados. Tu tierra, tu familia, tu seguridad, ordenó el cielo. Abraham decidió obedecer sin mirar atrás y emprendió con su hijo el viaje desde Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida de Canaán, como se relata en Génesis 11 y 31. Este versículo es importante porque muestra que la partida no fue un acto solitario. Abraham no partió solo, sino que estuvo acompañado por toda su familia en sus primeros pasos en esta tierra desconocida. Sin embargo, su camino no lo llevó directamente a Canaán. En cambio, se establecieron en Harán, un lugar de transición donde moriría su padre Taré. Fue en este punto intermedio que Abraham recibiría de nuevo un llamado divino, esta vez dirigido solo a él. En Josué 24:2 se nos recuerda que los antepasados de Abraham vivían al otro lado del río y servían a otros dioses. Esta frase es significativa porque deja claro que Abraham provenía de una cultura profundamente idólatra. Su elección divina no se basó en sus orígenes, sino en su disposición a obedecer, dejando atrás no solo una ciudad, sino todo un sistema de creencias. Al abandonar Ur, Abraham no solo dejaba un lugar físico, sino también toda una cosmovisión y una forma de vida que ya no le pertenecían. Al partir, Abraham no era judío, ni israelita, ni hebreo. Era un hombre sin patria, guiado por la promesa de un Dios que aún no comprendía del todo, un hombre que se adentraba en lo desconocido. En ese momento, comenzó a ser reconocido por un título que marcaría toda su historia. En hebreo, el término no se refería a una nación o religión en aquel entonces. Su raíz es la palabra hebreo, que significa el que cruza. Es una designación geográfica y simbólica, no étnica. El hebreo se refiere a alguien que ha cruzado una frontera importante, alguien que ha cruzado un umbral. En el caso de Abraham, cruzó un río, probablemente el Éufrates, dejando atrás la civilización mesopotámica y dirigiéndose a Canaán, una tierra desconocida.
Ser judío no era simplemente una etiqueta de ascendencia. Era una identidad ligada al acto de cruzar fronteras, tanto físicas como espirituales. Abraham fue el primer extranjero en ser reconocido con ese título, no por su linaje, sino por su condición de forastero, alguien de otro lugar. En Génesis 2 y 13, Abraham es llamado judío por primera vez, lo que sugiere que no se le llamó así por su linaje, sino por su condición de forastero. Para los habitantes de Canaán, Abraham era un hombre del otro lado, un viajero que no pertenecía a las estructuras establecidas de poder. Ser judío en aquella época significaba estar fuera del sistema, vivir sin un territorio fijo, sin una nación que lo acogiera. Abraham nunca construyó una ciudad ni gobernó un reino. Vivió en tiendas de campaña, siempre en movimiento, moviéndose con su familia de un lugar a otro. Su identidad no estaba ligada a una bandera ni a un reino terrenal. Su verdadera identidad residía en su obediencia a un llamado divino, en su disposición a seguir la promesa de Dios, a pesar de las incertidumbres del camino. En muchos sentidos, Abraham fue el primer nómada espiritual, un hombre cuya fe lo llevó más allá de las fronteras físicas y espirituales en busca de un propósito eterno más allá de cualquier tierra o nación. Llamar judío a Abraham es reconocer que no pertenecía ni a su lugar de origen ni al destino al que se dirigía. Era un hombre diferente, un hombre marcado por una diferencia que lo distinguía de los demás. Y en esa diferencia comenzó a formarse una nación que aún no existía, pero cuya esencia ya estaba contenida en las promesas divinas. En esa diferencia, la contradicción entre lo que Abraham dejó atrás y lo que Dios le había prometido, nació un pueblo que asumiría una identidad nueva y única. Sin embargo, esa identidad, la identidad judía, sería algo posterior, algo que aún no era apropiado en la época de Abraham. Uno de los errores más comunes al hablar de Abraham es etiquetarlo como judío. Aunque el término judío se usa a menudo hoy en día para describir a los miembros del pueblo de Israel, esa identidad no existía en la época de Abraham. De hecho, la palabra judío proviene de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que era el propio Abraham. Así que, como pueden ver, el término surgió mucho más tarde, generaciones después de Abraham. En épocas posteriores, especialmente durante el exilio babilónico, la identidad de los descendientes del reino de Judá comenzó a consolidarse bajo el nombre de Jehudí, derivado de su territorio de origen, Judá. Cuando el término judío aparece por primera vez en la Biblia, se utiliza en un contexto diferente al de la época de Abraham. Un claro ejemplo de ello se encuentra en el libro de Esther 2:5, donde se menciona a un judío llamado Mardoqueo. En aquel entonces, Israel se había dividido en dos reinos, Judá e Israel, y vivía bajo dominio extranjero. En ese contexto histórico, el término judío se asoció con un pueblo definido por su tierra, identidad étnica y religión, factores inexistentes en la época de Abraham. Por lo tanto, llamar judío a Abraham no solo es históricamente incorrecto, sino que limita su identidad a una categoría que simplemente no existía en su época. Abraham no pertenecía al pueblo de Judá ni pertenecía al sistema religioso que podría llamarse judaísmo. No practicaba la religión que posteriormente se asociaría con el pueblo de Israel. Su vida y su fe se basaban en una relación directa con Dios, una fe que, aunque fundamental para el judaísmo, aún se encontraba en sus primeras etapas, mucho antes de la consolidación del judaísmo tal como lo conocemos hoy. El modelo de fe de Abraham precedió al judaísmo tal como lo conocemos hoy. Su relación con Dios era directa, sin necesidad de templo, Torá ni sacerdotes. La fe de Abraham existía mucho antes de que se estableciera la ley de Moisés y el pacto con él. Como escribió Pablo siglos después, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. No era judío en el sentido en que entendemos esa identidad hoy, sino un hombre elegido por Dios para iniciar una nueva historia. En muchos sentidos, Abraham fue precursor de una fe pura y directa, libre de las instituciones religiosas que posteriormente definirían a los hebreos. Un momento crucial en la vida de Abraham fue su encuentro con Egipto. Cuando la hambruna azotó Canaán, Abraham decidió ir a Egipto en busca de sustento. Esta decisión lo colocó en una posición aún más distintiva como extranjero. No era egipcio, no hablaba su idioma ni seguía sus costumbres. Para los egipcios, Abraham era un extraño, miembro de los pueblos orientales, nómadas y pastores que no se ajustaban a las estructuras jerárquicas del Egipto organizado. El texto bíblico lo describe así: hubo hambre en aquella tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí, porque el hambre era severa en aquella tierra. Génesis 12:10. Este breve pasaje abre la puerta a
una interpretación más completa de cómo era percibido en esa tierra extranjera. Algunos estudiosos han sugerido que figuras como Abraham podrían haber estado relacionadas con los llamados Sasu, tribus seminómadas del este mencionadas en los registros egipcios por su movilidad y falta de pertenencia a un estado organizado. Otros textos antiguos hacen referencia a estos grupos semíticos, que en ocasiones ejercieron influencia dentro del propio Egipto. Si bien no podemos afirmar con certeza que Abraham formara parte de estos Sasu, es evidente que su presencia en Egipto se interpretó como la de un líder tribal extranjero. Esta interpretación se refuerza al observar cómo fue recibido por los egipcios y cómo reaccionaron a su llegada. Abraham representa el tipo de migrante que cruza fronteras y no pertenecía a estructuras tradicionales ni civilizaciones establecidas. Su vida es testimonio de un hombre que trascendió las fronteras convencionales, llevando consigo no solo a su familia, sino también una fe inquebrantable. La Biblia describe a Abraham como un hombre sin un territorio ni una nación fijos que lo sustentaran, caminando únicamente en la promesa. Se convierte en el primer ejemplo de un migrante espiritual, alguien que rompió con el pasado mientras abría camino hacia un futuro lleno de esperanza y fe. Cuando Abraham estaba a punto de entrar en Egipto, se dirigió a su esposa Sarai y le dijo: «Ahora sé que eres una mujer de buen aspecto». Génesis 12:11. Este breve pasaje revela una estrategia que Abraham empleó para protegerse en tierra extranjera, una táctica que reveló la vulnerabilidad de quienes, como él, carecían de nacionalidad o protección oficial ante los poderosos de la época. En Egipto, Abraham era un extranjero en el desierto, un hombre sin las ventajas que ofrecían las estructuras sociales y políticas locales. Sin embargo, a los ojos de Dios, Abraham era más que un extranjero. Era portador de una promesa, y esa promesa sería suficiente para guiar su vida y la de sus descendientes. Cuando se menciona a Abraham, muchos piensan inmediatamente en sus dos hijos más famosos, Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el primogénito de Agar. Pero el relato bíblico es mucho más amplio y revela que Abraham fue el padre de muchas naciones. Sus descendientes no se limitaron a estos dos hijos, pues tras la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura y tuvo con ella 6 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Génesis 25:2. Cada uno de estos hijos fue antepasado de pueblos que habitaron diversas regiones, desde el norte de Arabia hasta el sur de Canaán, así como otras zonas del antiguo cercano oriente. Esto demuestra la magnitud de la promesa que Dios le dio a Abraham, que no se limitó a un solo linaje, sino que abarcó numerosos pueblos y territorios. A pesar de su avanzada edad, el texto nos dice que Abraham no solo conservó su fuerza física, sino que Dios cumplió su promesa de forma asombrosa, tal como lo había prometido. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Génesis 17:4. Esta multitud de naciones que surgieron de su linaje es un testimonio de la importancia de la promesa divina que Abraham recibió a través de su hijo Ismael, nacido de Agar. Surgieron 12 príncipes, cada uno de los cuales estableció su propio territorio. Génesis 25:13 menciona que estos príncipes estaban a cargo de aldeas y campamentos militares distribuidos por toda la península arábiga. Ismael no fue una figura menor en la historia. Fue el patriarca de. Las poderosas tribus desempeñarían un papel fundamental en la formación de las naciones del futuro. Por otro lado, el hijo de la promesa, Isaac, engendró a Jacob, quien a su vez creó las 12 tribus de Israel, cumpliendo así otra parte esencial del pacto que Dios hizo con Abraham. De esta manera, tanto Ismael como Isaac y las naciones que descendieron de ellos se convirtieron en figuras centrales de la historia bíblica. Los descendientes de Abraham incluyeron no solo los israelitas, sino también a los pobladores de la vasta región árabe, lo que convirtió a Abraham en el patriarca de innumerables naciones, tal como Dios le había prometido. Hay conexiones inesperadas en la historia de Abraham, como matrimonio entre Basemat, hija de Ismael, y Esau, hijo de Isaac. Esta conexión entrelazó dos ramas de la familia de Abraham, demostrando que su legado se extendió más allá de sus descendientes directos. El legado de Abraham no se limitó a una sola familia o pueblo, sino que fue diverso, estratégico y extenso. Cada hijo, cada tribu, cada nación que surgió de él fue parte del cumplimiento de la promesa divina, que no se limitó a una sola nación, sino que se extendió a todos los pueblos de la tierra, como Dios había declarado. En sus viajes por tierras extranjeras, Abraham registró su presencia de diferentes maneras, según la región y el periodo. Varias estelas antiguas halladas en Mesopotamia y Egipto contienen un término que ha desconcertado a los eruditos: Abiru o Apiru. Este término no se refería a un grupo étnico específico,
sino a una categoría social utilizada para describir a personas sin tierra fija, extranjeros, trabajadores, nómadas e incluso mercenarios. Los registros de Mari y Alarna se refieren a los Abiru como grupos al margen de las estructuras sociales establecidas. Vivían al margen, a veces como sirvientes, a veces como soldados al servicio de un rey. Carecían de ciudadanía, pero gozaban de movilidad y autonomía, pudiendo desplazarse entre el desierto y las ciudades. Si bien no podemos establecer una conexión directa e indiscutible entre Abraham y Abiru, las similitudes son sorprendentes. Abraham era un hombre sin tierra propia, que vivía en tiendas, cruzando fronteras, y su familia era considerada una unidad tribal con creciente influencia. De esta manera, encajaba perfectamente en la categoría social descrita en los textos antiguos. Sin embargo, mientras el mundo veía a los Abiru como parias, marginados, para Dios, Abraham era central en su plan divino. Lo que para muchos es un signo de marginación, para el cielo es un signo de elección. La falta de una patria establecida no fue una deficiencia en la vida de Abraham, sino más bien una preparación para algo mayor, como sugiere el libro de Hebreos. Y Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero, como en un país extranjero, viviendo en tiendas. Hebreos 11:9. Abraham no se estableció como rey ni fundó un imperio en esa tierra. Su vida fue un camino de obediencia y fe, mientras la gente buscaba tierra para construir un reino. Abraham caminó incansablemente, guiado por una promesa que no dependía de una nación terrenal. No buscaba una ciudad construida por manos humanas, sino una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lo que el mundo llamaba Abiru y veía como un signo de exclusión y marginación, Dios lo vio como un signo de elección divina, un llamado que trascendía las fronteras de pueblos y naciones. Durante siglos, las generaciones posteriores intentaron encasillar a Abraham en categorías que no le correspondían. Durante su vida, lo llamaron judío, vinculándolo exclusivamente a Israel. Lo etiquetaron con identidades que no existían cuando caminó por las llanuras de Canaán. Sin embargo, tanto la Biblia como la historia muestran una visión diferente. Abraham era caldeo de sangre, judío por migración y una revelación de Dios. Su verdadera identidad no dependía de una nación, sino de su fe. Fue un hombre que creyó en Dios sin herencia ni hijo, y esa fe lo convirtió en algo más que un simple patriarca. Lo convirtió en el canal a través del cual se extendería una promesa eterna. Cuando la Biblia llama a Abraham judío, no lo asocia con un grupo étnico en particular ni lo identifica con una nación establecida. De hecho, el término enfatiza sus orígenes como extranjero, su tránsito, su obediencia al llamado de Dios, como se menciona en Génesis 2 y 13. Y un hombre que había escapado vino y se lo predicó a Abraham, el judío. El título implica a un hombre que cruzó el río, que dejó atrás su cultura y eligió creer en un Dios que aún no entendía del todo. Pablo reafirmaría esta idea siglos después cuando dijo en Romanos 4 y 16, por tanto, por la fe, para que fuese por gracia, a fin de que la promesa fuese firme para toda su descendencia, el Padre de todos nosotros. Abraham se convirtió en padre no por nacimiento, sino por una fe que trascendió los lazos de sangre y las fronteras geográficas. Su idioma pudo haber sido el arameo, su origen caldeo y su estilo de vida de pastor nómada. Sin embargo, la marca que realmente lo definió fue su relación con Dios. Ese vínculo, esa llamada divina, lo definió más que cualquier categoría humana o terrenal. Abraham fue y sigue siendo el modelo de un hombre que escuchó, dejó atrás lo conocido, creyó en lo imposible y esperó en lo prometido. Su verdadera identidad no reside en su pasado ni en su linaje, sino en la promesa que Dios le dio. La historia de Abraham no puede reducirse a una sola etiqueta. No era judío, porque el judaísmo llegó siglos después. Tampoco era israelita, porque la nación de Israel aún no existía en su tiempo. Y aunque se le llama judío, ese título no se refiere a una nación, sino a un acto, el acto de cruzar al otro lado. Abraham fue quien cruzó, quien dejó atrás, quien creyó, quien caminó sin un destino a la vista. Su viaje no fue solo geográfico, sino también profundamente espiritual. Salió de Ur, dejando atrás sus ídolos, sus estructuras sociales, su seguridad humana, y caminó. Abraham se adentró en lo desconocido, guiado únicamente por la promesa de un Dios que caminaría con él. Abraham se adentró en lo desconocido, persiguiendo una promesa que en ese momento parecía imposible. A cada paso, desafió la lógica de su tiempo y abrazó la voluntad de un Dios que lo guió más allá de lo que el ojo podía ver. En Egipto, fue considerado un extranjero. En Canaán, fue un extraño. Pero en la Biblia,
se le reconoce como el padre de las naciones. Sus descendientes poblaron los desiertos y las ciudades, creando linajes que marcarían el rumbo de naciones enteras. Algunos fundaron reinos, otros se integraron a muchas culturas diferentes, y otros, como Isaac y Jacob, fueron los fundadores de la nación de Israel. Sin embargo, la grandeza de Abraham no residía en su ascendencia, sino en su fe. Fue su fe la que lo hizo amigo de Dios. Fue la fe la que lo sostuvo en sus momentos de duda cuando no veía el cumplimiento de las promesas de Dios. Y fue la fe la que lo convirtió en una figura universal cuyo legado pertenece no solo a una nación, sino a todos los que creen, como dice Gálatas 3 y 29. Y si pertenecen a Cristo, entonces son linaje de Abraham, herederos según la promesa. Abraham no se definió por su pasado ni su linaje, sino por su destino. Y su historia sigue viva en cada persona que se atreve a salir de su zona de confort, creer en lo aparentemente inalcanzable y entrar en la eternidad. ¿Te conmueve esta historia? Abraham no es solo una figura del pasado. Su camino también puede ser el tuyo. Si esta reflexión despierta algo en ti, no te detengas ahí. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de fe, historia y transformación. Nuevo contenido cada semana te ayudará a profundizar en la Biblia como nunca antes. Dale me gusta al vídeo, compártelo con quien necesite escuchar esta verdad y pulsa la campana para no perderte lo que sigue. Juntos, sigamos cruzando el río hacia la eternidad.